Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. Como todos ustedes saben, estuvimos presentes en el workshop que la gente de NK hizo aquí en Pergamino, más precisamente en el Hotel Howard Johnson. Y así tuvimos la suerte de dialogar con Salvador Di Stefano, este economista, llamado en su momento el gurú de Blue, que de alguna manera fue una charla muy especial para aquellos productores que estuvieron presentes, hablando un poco de financiamiento, de qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con las inversiones y fundamentalmente cómo tienen que hacer de aquí en adelante para manejar justamente sus cosechas. Lo peor ya pasó porque empezamos el primer semestre con una recuperación económica que después quedó trunca por el comienzo de la guerra. Eso generó una fuerte suba en el precio del petróleo y a Argentina le pegó al revés de lo que le pega siempre, porque nosotros la guerra fue una crisis internacional que generó caída de actividad en el mundo y más inflación. En Argentina la palabra crisis es van a devaluar. Y justamente, digamos, a la gente lo agarra a contrapié porque esta suba del petróleo hizo exactamente lo inverso. La suba del petróleo generó un aumento de combustible, hubo más inflación, pero a su vez, como hoy Argentina cada día que pasa es más un país petrolero, ingresaron dólares y el dólar bajó. Entonces el dólar bajó y la inflación subió. Y eso nos hizo un juego de pinza para el sector del campo muy negativo, porque te aumenta el costo de flete y te baja el precio de los ingresos por hectárea. Sí, sumado el tema del fertilizante que también de alguna manera asustó al productor. Sí, eso fue más susto que un efecto concreto. Acá la realidad es que vos estabas levantando y tenías que mandar a puerto y cobraba menos. Y bueno, también ahí se jugaba que los exportadores también, digamos, te pagaban un poquito menos que la capacidad esperada. Me parece que con este fin de la guerra se va a producir el efecto inverso, va a subir el dólar, van a caer los precios. Creemos que en algún momento ese pulmón que se tomó YPF va a terminar bajando el precio del gasoil y eso va a terminar beneficiando al productor, con lo cual el segundo semestre lo veo mucho mejor que el primero, pero mucho mejor. Ahora, con este gobierno la palabra devaluación desapareció. Cuando vos tenés orden, no te devaluás. O sea, si vos sos una persona que vas a trabajar todos los días y entrás temprano y te va más tarde y tenés buena conducta, tu reputación no se devalúa. Si vos mirás un gobierno que todos los meses tiene superávit fiscal, y todos los meses termina capitalizando el Banco Central República Argentina, que termina pagando las deudas, la moneda se va a revaluar. O sea que este gobierno llegó para mostrar un tipo de cambio estable y una inflación a la baja. Yo te escucho y es cierto, hay muchos sectores que están muy bien con el gobierno. El sector petrolero es uno, el sector del campo, entre una cosa y la otra, está muy bien también. Ahora, hay un sector que es el de la diaria, el del comercio, el del tipo que cobra el sueldo y que todavía no se le tocó, no se puede aumentar, que es el más complejo porque es el que mueve la plata en los pueblos chicos como este. ¿En qué momento se empieza a sentir que la economía le tiene un poco más de aire y no está tan apretado de bolsillo? A ver, ahí hay un error conceptual de ustedes cuando lo plantean, porque el gobierno actual llegó para ordenar el Estado. Los privados se ordenan solos. No hay que, digamos, no es que el Estado se va... A ver, el Estado tiene mucha responsabilidad. El Estado tiene que pagar todas las jubilaciones, tiene que pagar todas las pensiones, tiene que pagar el interés de la deuda, todas cosas heredadas, no son cosas propias. Entonces, digamos, tiene que pagar las universidades, tiene que dar los subsidios. Entonces, el Estado ya hace su parte. Ahora lo que tienen que hacer su parte son los privados. Los privados tienen que invertir. Dentro del Estado también tenés el docente, tenés jubilado, tenés policía. Eso lo paga todo, eso lo paga todo. Ahora, el privado tiene que mover el privado. Entonces vos me decís la diaria. Y la diaria, digamos, el sector privado tiene que invertir. O sea, este hotel, si la gente sigue invirtiendo, van a venir más gente y van a necesitar más empleados. La productividad del empleado va directamente en relación a la inversión del privado. La pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué, dadas las condiciones macroeconómicas actuales, los privados no invierten? ¿Por qué el que tiene guardado dólares no lo quiere sacar? Porque si vos me decís los argentinos tienen 170.000 millones de dólares guardados y los argentinos no invierten y no va a haber más empleo. Ya no es una cuestión del Estado, ¿me explico? Correcto. O sea, acá esto es una cuestión de la inversión.
¿Cuándo inversión? Cuando hay ahorro, el ahorro se transforma en inversión. Si la gente, la plata que tiene ahorrada, no la transforma en inversión, y bueno, esa idea de Argentina va a ser mucho más lenta. Ahora, Salvador, sin embargo, de afuera pareciera que los dólares empiezan a llegar. Es decir, hay gente que tiene más confianza del de afuera que el propio argentino. Exactamente, el de afuera está viniendo y está invirtiendo en petróleo, está invirtiendo en minería, está invirtiendo en gas. Es más, muchos hoteles en Buenos Aires han invertido cadenas árabes, han comprado, digamos, muchos hoteles. Entonces el extranjero está realmente confiando en Argentina. Falta que los argentinos confíen más en Argentina y comiencen a invertir. Pero también está toda esta narrativa de que cuando vas al café te dicen no, el dólar está atrasado. ¿Atrasado respecto de qué? ¿De qué está atrasado? ¿Del desastre que era Alberto Fernández? Bueno, no vamos a volver al desastre de Alberto Fernández. ¿Atrasado respecto de qué? ¿De qué país está atrasado? Porque Argentina todavía sigue siendo un país más barato que, por ejemplo, Uruguay, Brasil, Paraguay. Si vos vas a Uruguay es mucho más caro que Argentina. Otra cosa, las exportaciones siguen siendo más altas que las importaciones, así que el dólar no está atrasado, si no nosotros tendríamos acá lleno de cosas importadas y, digamos, tendríamos déficit de balanza comercial. Entonces yo creo que hay toda una narrativa de la gente que dice el gobierno tiene que tirar plata. Primero, la plata no se tira, la plata se invierte. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que el gobierno no es la función y la misión del gobierno incentivar la actividad privada. El gobierno lo que tiene que incentivar es ordenarse puerta adentro, bajar impuestos, bajar gasto, digamos, y tratar de ser más eficiente y productivo. Y cada uno de nosotros verá si invierte más o no invierte más en la economía. Volkswagen. En el campo, todos enfrentan los mismos desafíos y persiguen el mismo objetivo: alcanzar el mejor rinde. Elegir genética define los resultados. Por eso a nuestro portafolio se suma una nueva variedad de trigo que lleva el potencial de tu campo a otro nivel. Con rindes que ya están rompiendo récords. Su estabilidad y su capacidad de adaptación a distintos ambientes la convierten en tu ventaja competitiva en cada campaña. La naturaleza impone las reglas. La genética de Neogen cambia el juego. Neogen. Como todos los años, cubrimos el seminario de Axoja, esta vez en la ciudad de Rosario, donde pudimos dialogar con Andrea Sarnari, la actual presidenta de Federación Agraria Argentina, la primera presidenta en la historia mujer que lleva adelante justamente esta institución. Bueno, estuvieron reunidos parte de lo que fue la mesa de enlace y además con ella pudimos dialogar de algunas cuestiones relacionadas a la actualidad de la producción argentina. Siempre el seminario de Axoja es una buena oportunidad para poner un producto sobre la mesa en discusión que para la Argentina es estratégico, por volumen de producción, por cantidad de productores que hacemos soja y sobre todo por el mercado internacional, que es un mercado ávido de consumo de soja y que tiene varias aristas, la industrial, la alimentaria, y que hoy con todo este movimiento de nuevas formas de comer y de alimentarse, la soja es un producto central en el mundo. Así que siempre es un buen lugar para discutir qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué podemos mejorar, hacia dónde vamos. Bueno, eso pretende ser un poco el seminario y creo que tiene un nivel de disertantes muy importante. Vos recién lo decías, acá se abre un poco el juego, no solamente se habla de la producción argentina, sino cómo nos paramos hacia el exterior. Y del punto de vista de la producción, ¿cómo lo ves este año la producción de soja? El trigo, que parecía que iba a ser el animador del invierno, los valores de fertilizantes se fueron un poquito para arriba, el productor empezó a pensar y en la ecuación no le dio. Pero bueno, el trigo soja es una costumbre que venimos haciendo los argentinos hace muchos años. Sí, es una costumbre y además es una necesidad agronómica. También tenemos que entender de que nosotros trabajamos con la naturaleza y que hay cosas que no podemos modificar.
los ciclos productivos, los nutrientes, el clima, digo, jugamos con todo eso que de alguna manera tenemos que hacerlo convivir. El trigo fue una señal de que el clima nos ayudó y entonces tuvimos una sobreproducción tremenda sin que hayamos hecho las inversiones que debíamos hacer. Coincido. Porque las ecuaciones económicas no daban y entonces nos dio mucha producción pero no nos dio calidad o no terminó siendo la expectativa esta que teníamos en términos de precio, que además, digamos, hay que decirlo también, los precios internacionales se desplomaron, no acompañaron para nada, es un muy mal año para el trigo, no hay proyección de que el trigo vaya a mejorar en el precio muchísimo, pero lo necesitamos hacer los productores para poder preparar también nuestro suelo. Claramente el trigo siempre es el cultivo que ahí a fin de año te da el aliciente financiero para llegar de la mejor manera a la campaña gruesa. Coincido. Y este año no lo tenemos. El productor quedó muy justo, en algunos casos hasta perdió plata. Perdóname, Andrea, uno habla de trigo, pero tampoco hay producción en arveja, ni en lenteja, ni en cebada. O sea, bueno, han quedado lamentablemente, muy por debajo de los cultivos de invierno. Sí, claro, estamos hablando de un solo cultivo, claro. Esto, pero es verdad lo que vos decís, ningún cultivo sobresalió con una gran diferencia. Por ahí algunos maíces donde tuvo el clima tuvo la suerte de acompañarnos muy bien, bueno, han tenido un margen mejor, algunos girasoles también en algunos lugares, pero la verdad que el trigo siempre es nuestro cultivo ahí que a fin de año te da ese financiamiento para llegar a la gruesa con un poco de espalda y poder hacer mejor la inversión. Eso no lo tenemos. Si no tenemos ese financiamiento, hoy vemos con algunos productores complicados, porque no han podido pagar todavía los arrendamientos del año pasado. Y eso empieza a ser una preocupación grande porque ese endeudamiento se convierte en un círculo donde te va anclando y claramente vos vas a empezar una campaña de gruesa con los números en rojo de tu campo, porque el campo es uno solo, digamos, tu unidad productiva es una sola, vas a invertir menos, porque es donde primero se ajusta. ¿En qué invertís menos? En menos fertilizante, en tecnología, en menos tecnología en una semilla, en menos laboreo, y después el cuidado del cultivo durante el tiempo que el cultivo está arriba del suelo. Le haces una aplicación menos si no la necesitas. Bueno, hay cuestiones que terminan afectando después lo productivo, y lo productivo termina afectando el bolsillo. Eso en términos agronómicos y económicos de tu chacra, pero a eso después le tenés que sumar también la alta presión impositiva, correcto, que en soja sigue siendo muy alta y las retenciones en la soja siguen siendo altísimas. Entonces necesitamos empezar a generarle al productor las condiciones para que sea rentable, y eso se empieza con eliminar las retenciones y bajarle los costos al productor para que tenga mayor margen de rentabilidad. Productor que tiene plata en el bolsillo es productor que la vuelve a invertir en su campo. Y esa inversión que realiza en el campo se ve en mayor productividad. La mayor productividad ayuda a la industria, ayuda al comercio, ayuda al Estado porque cobra más impuestos. Si no lo vemos de manera virtuosa no vamos a salir nunca. Hay ciudades que sostienen lo que tienen y otras que proyectan, ejecutan, transforman. Pergamino no espera al futuro, lo construye. Pergamino es para vivir. ...93 años de historia, compromiso y crecimiento compartido. Este año fue especial, un año lleno de actividades, de encuentros y de momentos que nos acercaron aún más a nuestros productores. Estuvimos presentes en numerosos eventos corporativos, acompañando de cerca a quienes día a día hacen grande a nuestra cooperativa. También seguimos fortaleciendo el trabajo con nuestros grupos de jóvenes y mujeres, pilares fundamentales del presente y futuro del cooperativismo. Porque crecer es hacerlo junto a nuestra gente, con el espíritu cooperativo que nos guía desde el primer día. 93 años de historia cooperativa. 93 años creciendo juntos. Agricultores Federados Argentinos. Haciendo cooperativismo, construyendo futuro. Una nota muy interesante que nos había quedado de Agroactiva
tiene que ver con la entrevista que le hicimos a Sebastián Alconada, actual director nacional de lechería. Con él hablamos obviamente del sector lácteo, no solamente de las provincias de Santa Fe y Córdoba, sino fundamentalmente de qué posibilidades tiene Argentina de incrementar la venta al exterior de leche en polvo y algunas cuestiones más ligadas a los precios actuales de la leche fluida. Estamos saliendo de un proceso que fue difícil, primero un proceso general que ya por ahí empezó con el cambio de gestión, donde tuvimos que empezar a hacer un esfuerzo rápido para aprender a ser empresarios, a salir de todo lo que tenía que ver con la inflación y todo lo que esa inflación generaba en cuanto a gestión. O sea, se disimulaban muchos errores de gestión y hubo que aprender. Después el sector nuestro tuvo una gran recuperación de precios, el productor tuvo casi 18 meses consecutivos de rentabilidad positiva que le permitió blindarse, y después obviamente eso la industria hizo un esfuerzo grande para pagar esa leche, porque también veníamos una sequía, acordarse que también veníamos una sequía, veníamos una chicharrita, o sea, veníamos un montón de cuestiones que por ahí hoy ya son historia, pero que todavía dejó algunos heridos. Y un ánimo que empieza a cambiar, que los primeros de noviembre del año pasado hasta febrero fueron estos meses complicados que hablábamos, y ya nosotros vimos que en marzo, abril y mayo se sostiene, empieza a evolucionar el consumo interno, las exportaciones siguen moviéndose a volúmenes récord, y vamos a un año donde vamos a tener mucha leche y donde gracias a Dios vamos a tener muchas exportaciones. Así que la verdad que muy optimista, pasando todos estos días conversando con productores, estamos en el patio lechero, donde hay 13 industrias proveedoras de tecnología, donde todo el tiempo pasan desde funcionarios provinciales hasta productores, que todo el tiempo pasan productores industriales, y conversamos mucho de lechería y qué es lo que viene, y con un ánimo muy renovado, acercarme al banco, llevamos un contacto del Banco Nación, con el Banco Vice, que por ahí son los que trabajamos, con la provincia de Santa Fe, que recién estábamos juntos compartiendo. Bueno, nada, un trabajo en conjunto y con de vuelta, con ánimo, con la gente a la vez con ganas de invertir, tanto en producción como en la parte industrial. Por último, hace unos pocos días se hizo en San Francisco Expo Láctea, y en una de las charlas que recuerdo que estuve, se marcaba muy claramente la posibilidad que tiene Argentina hoy como posición de exportar, pero a su vez como alguna cierta restricción propia, ¿no? Es decir, podremos aportar mucho más de lo que se está aportando actualmente, pero que tenemos algunas cuestiones que ajustar desde la industria. ¿Cómo lo ves vos? Ahí se está dando una dinámica muy acelerada de situaciones que por ahí eran medio traumáticas para la lechería. Yo qué sé, situación Sancor, por ejemplo, situación Suipachense, situación Verónica, donde en los últimos 60 días ha habido movimientos muy grandes, lo que fue la compra por parte del Grupo Gloria de lo que es Molfino o La Paulina. O sea, todas estas son situaciones que se terminan resolviendo de manera rápida. ¿Por qué? Porque hay interés en invertir en Argentina. Hay grupos mexicanos, hay grupos americanos, el grupo peruano que ya realizó la inversión. Hay mucha gente atrás de inversiones muy importantes en Argentina. Hace más o menos el 24 de marzo específicamente, recibimos una delegación de Estados Unidos que representa el 50% de la producción de leche de ese país. Y los equipos están viniendo acá para ver cómo está el país y si efectivamente se estabiliza todo esto que está pasando y si se prolonga en el tiempo, y pensando en inversiones muy grandes. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que eso va a favorecer la exportación, o sea, lo que está pasando hoy va a favorecer la exportación, porque las empresas que vienen, los inversores que vienen principalmente con un foco en la exportación, que eso también va a permitir que por ahí la industria, que es más bien proveedora del mercado interno, se le libere espacio en la góndola y eso permita que a todos nos vaya mejor. Claramente nuestro futuro, el futuro de la lechería, está en el comercio exterior, el consumo interno va a seguir mejorándose, estamos en niveles recontra razonables para lo que es el mundo, pero bueno, vamos seguramente a acercarnos cada vez más rápido a esos 190, 200 litros per cápita. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros, nosotros te cubrimos. Las mezclas difíciles generan cortes, gastos extras, ineficacia y filtros tapados. Risospray Zen es el adyuvante que previene, recupera y estabiliza tus caldos. Con Risospray Zen rompela, sin romper el caldo. Rizobacter, mejor agricultura. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese ah de más vale que te conozco. O ese ah de sí,
Perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese A, que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar Nos despedimos, como siempre les decimos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y enviarle un saludo a todos los argentinos que este 9 de julio vamos a festejar nuestro Día de la Independencia. Con ustedes nos volvemos a ver apenas en 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias.